Eh, Buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Voy a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Bien, bueno. Este webinario, como ya comentó Cecilia, es un webinario sobre productos de monitoreo de sequía desarrollados por el CISA para la región del Centro Regional Climático para el sur de América del Sur. Este webinario lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte que incluye la introducción que ya se hizo, la presentación, y además incluye la presentación de los índices e indicadores de sequía que van a estar incluidos dentro de las aplicaciones de monitoreo que les vamos a mostrar. Luego de esta pequeña introducción, que no tiene por objetivo ahondar en las características de los índices, sino que las vamos a presentar someramente. Vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a recorrer los productos de monitoreo de sequía por aproximadamente más de una hora y cuarto aproximadamente, y luego dejaremos un espacio de unos 30 minutos para realizar consultas. Generalmente, hasta ahora en los demás webinarios, han surgido preguntas durante la exposición. Si consideran que son preguntas urgentes que necesitan clarificación de inmediata, háganla. Y si no, les pedimos que las dejen para el final. También puede suceder que haya algunas preguntas que por cuestiones de tiempo o por la complejidad de las preguntas no puedan ser respondidas inmediatamente, para los cuales también les pedimos que sigan el contacto vía email una vez finalizado el webinario. Bueno, los objetivos de este webinario son, el primero, presentar los indicadores e índices de sequía utilizados por el CISA. ¿Sí? Digamos, los vamos a presentar, describir muy brevemente, los vamos a listar básicamente, y luego vamos a pasar a hacer una recorrida por 4 productos de monitoreo de sequía desarrollados por el CISA. Bueno, un breve repaso entonces de lo que dijo Cecilia, para la gente que es nueva. El CISA es un sistema de información sobre sequías para el sur de Sudamérica. Como parte de las tareas que realiza el CISA, una de las componentes principales es el monitoreo de la sequía. Para ello se han desarrollado aplicaciones interactivas. Voy a correr esto para que no moleste. Para ello se han desarrollado aplicaciones de monitoreo que incluyen índices e indicadores de sequía, los cuales permiten cuantificar y caracterizar las condiciones de sequía. ¿En qué zona? Bueno, en la zona, perdón, pero esto no lo puedo sacar, a ver. En la zona comprendida por el CRC-SAS, que incluye Argentina, Bolivia, Brasil al sur de 10 grados sur, Chile, Paraguay y Uruguay. Esa es la zona abarcada por el CRC-SAS y que está, digamos, comprendida en las aplicaciones de monitoreo de sequía. Bien, ¿qué índices de sequía vamos a utilizar en las aplicaciones de monitoreo? Bueno, principalmente algunos basados en totales y anomalías de precipitación. Estos índices se obtienen a partir de precipitación acumulada en un intervalo de tiempo, que puede ser de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 12 meses, etc. Y lo que indican estos indicadores e índices es el valor de la precipitación acumulada en relación al mismo periodo en años anteriores. ¿Sí? ¿Qué años anteriores? Bueno, eso depende del periodo de referencia que tomemos. En general, consideramos el periodo 1971-2010, salvo que se indique lo contrario. Entonces, por ejemplo, uno de los índices que vamos a trabajar, que es el SPI, que es uno de los más conocidos, el índice de precipitación estandarizada, nos permite evaluar cómo es la precipitación acumulada, por ejemplo, de enero a marzo de 2021 en una zona respecto al mismo periodo en años anteriores.
lo cual nos permite cuantificar condiciones de sequía. También vamos a utilizar el índice de precipitación evapotranspiración estandarizado, o SPEI, que tiene una forma de cálculo similar al SPI, pero que además considera datos de evapotranspiración. También el CISA utiliza deciles de precipitación acumulada y porcentaje de precipitación normal. Estos 4 índices están descritos con mayor detalle en las aplicaciones que le vamos a presentar y en algunos otros documentos que más adelante en la presentación se indicarán, ¿sí? No es la intención entrar en detalle de cuál es la definición y la interpretación o los usos de esos índices en esta exposición, ¿sí? Pero de todas maneras vamos a dejar referencias para que aquellos que estén interesados en ahondar más en la definición y usos de los índices puedan hacerlo. También hay otros indicadores de sequía, como los índices de vegetación, los cuales son indicadores del verdor de áreas vegetadas. El verdor de las áreas vegetadas es función de 3 propiedades, las cuales son el área foliar, el contenido de clorofila y la estructura de la vegetación. Entonces, los índices de vegetación que nosotros vamos a utilizar en estas aplicaciones de monitoreo son el NDVI y el EBI. ¿Sí? Bueno, como les había dicho anteriormente, les vamos a dejar algunas referencias para que puedan entender bien aquellos que no lo saben, para los que no lo saben, para que ya saben qué significa y para qué se utilizan, no está de más tampoco. El primer link corresponde a una de las aplicaciones que vamos a presentar sobre índices de sequía. Al pie de la página pueden encontrar mucha información al respecto, y también en la solapa ayuda se muestra una tabla con categorías de sequía que utilizamos en el CISA. También el segundo link es del Drought Monitor de Estados Unidos. Allí presentamos otra categorización de sequías que utilizan ellos y que vamos a utilizar particularmente en una de las 4 aplicaciones. Por último, con respecto a índices de sequía, también dejamos un link que fue presentado ya en el webinario pasado, que incluye código de R para calcular los índices SPI y SPEI. Por último, el link para los índices NDVI y EBI es aquel relacionado con la primera aplicación de monitoreo que vamos a presentar. ¿Sí? Allí pueden encontrar información para ambos índices. Bueno, finalmente, lo que también quería comentarles son las fuentes de datos que utilizamos. Para los datos in situ, es decir, aquellos basados en datos observacionales, perdón, los datos in situ son aquellos basados en observaciones de estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas que utilizamos son las de instituciones de los países que componen el CRC-SAS, Servicio Meteorológico de Argentina, la DMC de Chile, etc. También utilizamos datos de precipitaciones estimadas por satélite del producto CHIRPS. Ahí les dejo el link para aquel que quiera leer un poco más. Y por último, los datos de NDVI y EBI son aquellos derivados de los satélites Terra y Aqua de la misión MODIS. Ahí también tienen el link. Bueno, entonces, esos son los índices que vamos a utilizar en las aplicaciones de monitoreo de sequía. Las aplicaciones de monitoreo de sequía que vamos a presentar en este taller son 4. La primera se denomina índices de vegetación a escala local, que utiliza el NDVI y el EBI. La segunda se denomina índices de sequía. Aquí vamos a presentar los 4 índices basados en totales de precipitación que se indicaron al principio, SPI, SPEI,
deciles de precipitación y porcentaje de precipitación normal. Esta aplicación utiliza solamente datos in situ. La tercera aplicación es de precipitación estimada por datos de satélite y observaciones in situ, es decir, lo que presentamos anteriormente como el producto CHIRPS. Y la cuarta aplicación comprende datos de índices de sequía a partir de observaciones in situ y de datos satelitales de CHIRPS. Es la aplicación que hasta el momento es la más consultada del sitio del CISA. La vamos a dejar para el final porque consideramos que como tiene elementos de índices de sequía basados en observaciones in situ y de CHIRPS, conviene presentar anteriormente los otros dos productos. Bien, entonces vamos a ir directamente, no sé si hasta acá hay alguna pregunta urgente para clarificar algo, o pasamos directamente a las aplicaciones. No sé, Cecilia, si hay algo para responder en este momento, o prosigo. Eh, Por hay una por ahora no consulta había respecto a ninguna la... pregunta. Sí, Entró justo una Alessio. hora, Santi. Ajá. Justo A ver. recién entró una de Marcela, que consulta con respecto a la calidad de datos observacionales o digitales usados. ¿Estos son validados o analizados previamente? Bueno, los datos in situ pasan por un control de calidad. Tenemos un documento ya hecho al respecto. Los datos in situ sí pasan por un control de calidad automático y una posterior verificación manual. Con respecto a los datos satelitales, en el caso de NDVI y EBI, el propio producto incluye una capa de calidad. Nosotros hacemos un filtrado de esos datos. Y en el caso de CHIRPS no hay una capa de calidad de los datos. Lo que sí hemos hecho es una validación del producto CHIRPS para el área del CRC SAS. A continuación, durante la exposición voy a hacer un comentario al respecto, ¿sí? Y también estamos trabajando en publicar esa validación en la página del CISA. Santi, Sí. después, bueno, consultaron también, Marcela también agrega, ¿qué pasa con los últimos datos observacionales que no han pasado por el proceso de calidad? Si no se usan. Los datos sí, se usan, pero es un proceso continuo que digamos, va dejando los últimos 90 días sin procesar, porque en muchos casos los datos los van corrigiendo las propias instituciones, y a medida que va pasando el tiempo, esos datos se van controlando. ¿Sí? Es un control continuo. Siempre hay una ventana de 90 días que está sin controlar, pero a medida que pasa el tiempo se hace el control y la posterior verificación. Bueno, tenemos otra Bueno, pregunta con respecto al periodo de referencia, pero si querés, las pasamos para el final, así no bueno, cortamos tanto al webinario. Así que, bueno, Cris, que hiciste la pregunta, al final te la respondemos. Gracias. bien, perfecto. Muchas gracias, Alessio. Bueno, vamos entonces a la primera aplicación, ¿sí? Que es a ver un momentito que corro esto. La primera es la de índices de vegetación. Acá yo entré directamente al link que está en el PowerPoint, pero de todos modos quería comentarles que si ustedes entran a la página del CISA, que es cisa.crc-sas.org, eso igual ya figura en el PowerPoint. Una vez que ingresan ahí, pueden ver en el menú superior que hay una opción que es monitoreo, ¿sí? De ahí vamos a presentar índices de vegetación a escala local, ¿sí? A escala regional son solamente unos mapas para todo el área del CRSAS. La aplicación que vamos a presentar es mapas locales. Luego vamos a ir a índices de sequía, precipitación estimada por satélite y
estado actual de la sequía, ¿sí? Allí es donde pueden encontrar las aplicaciones y entran directamente a la página del CISA. Bueno, quisiera hacer también un comentario con respecto a las aplicaciones. En todas ellas tenemos un menú interactivo, ¿sí? Acá en este caso se observa en la parte superior. El menú interactivo tiene una serie de controles que permiten definir la consulta que el usuario va a realizarle a la aplicación, ¿sí? En este caso está en la parte superior, en el resto de las aplicaciones, como vamos a ver, está a la izquierda. Entonces, el menú interactivo, como dije, tiene algunos controles y hay un botón en particular que dice qué son estos controles, que al presionarlo despliega un menú en la pantalla con la intención de clarificar un poco qué es cada una de las cosas que aparece en el menú, ¿sí? Por otro lado, además del menú interactivo que permite definir la consulta, tenemos lo que llamamos el área principal del informe, que en general, en todos los casos, contiene una serie de solapas, en este caso resumen, series temporales, distribuciones y mapas, ¿sí? Cada una de las solapas presenta un informe específico y ese informe responde básicamente a lo que el usuario haya seleccionado en el menú interactivo. También existe otro botón que tiene el texto "¿Qué estoy viendo?", el cual además hace lo mismo, en el sentido de que despliega un menú en la pantalla, pero en este caso la explicación está vinculada al informe que se está presentando en pantalla, con la intención de clarificar dudas o preguntas frecuentes que pudiera haber al respecto. Entonces, vamos a empezar con el primero de los informes de índices de vegetación a escala local. Como observan en el menú, es posible seleccionar un país, una unidad administrativa de nivel 1, que en el caso de Argentina, por ejemplo, serían las provincias, en el caso de Uruguay, los departamentos, y una unidad administrativa de nivel 2, que en el caso de Argentina serían los departamentos, y bueno, no sé en Uruguay si se llaman municipios o cómo es exactamente, pero son las divisiones administrativas de nivel 2. O sea, la intención es poder seleccionar, y voy a seguir con el caso de Argentina, un departamento y ver qué pasa en ese departamento, ¿sí? Voy a cambiar de unidad administrativa porque la que estaba seleccionada era 25 de mayo y no quiero que se confunda con una fecha, ¿sí? Luego lo que seleccionamos es uno de los dos índices de vegetación de los que el CISA utiliza, el NDVI o el EBI. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es una serie de box plots en pantalla, ¿sí? Y como se ve, pareciera ser que todos son para el 23 de abril, 22-23 de abril. Bueno, justamente la intención es ver cómo es la distribución espacial de los valores de NDVI, en este caso, para la unidad administrativa seleccionada, en este caso, Adolfo Alsina. Entonces, esos box plots, como se ve, hay un box plot que está sombreado, ese es el que corresponde a la última fecha actual. En este caso, es el periodo que va del 23 de abril al 5 de mayo, ¿sí? Y además muestra, no solo para el último dato actual, sino para el mismo periodo en años anteriores, lo cual permite comparar el NDVI para el mismo departamento en la misma época del año con otros años. ¿Cómo están ordenados? Bueno, están ordenados por la mediana del índice en forma decreciente. Entonces vemos que de todos los años que tenemos, este año en particular, para este departamento, hay valores de NDVI que están entre los más altos, ¿sí? Estamos cuartos dentro de un conjunto, no sé, serán 17, 18 años. Habría que ver. Pero bueno, la intención es eso, presentar de un pantallazo cómo es el índice de vegetación
para la unidad administrativa seleccionada en comparación con el mismo periodo para años anteriores. Pasemos a la segunda solapa, que es series temporales. Aquí lo que vamos a ver también son valores del índice para la unidad administrativa seleccionada, pero no vamos a ver la distribución espacial, o sea, no, sino que acá la perspectiva la tenemos puesta en el tiempo. Por eso presentamos en color verde una curva que es el valor promedio de NDVI para la unidad administrativa seleccionada durante los últimos 36 meses. Eso es la curva verde. La curva azul denota la climatología, es decir, el promedio de los valores para el departamento para distintas épocas del año. Por ejemplo, durante un periodo de referencia. Por ejemplo, acá estamos en el 16 de octubre de 2018. Bueno, la curva azul lo que hace es mostrar un promedio de todos los periodos que finalizan el 16 de octubre de 2018 para el departamento de Adolfo Alsina. De este modo podemos comparar cómo fue el NDVI observado en esa fecha respecto al periodo de referencia para la unidad administrativa seleccionada. También esto mismo podemos hacer con el EBI. Muy bien. Como vemos, la curva verde a veces está por encima del azul y a veces está por debajo, según el índice, el promedio de NDVI esté por encima o por debajo de la climatología. Que quiero aclarar que para la climatología tenemos dos periodos de referencia, básicamente porque los satélites Terra y Aqua comenzaron a enviar datos de forma desfasada. Para el caso del satélite Terra, tenemos desde el 2001 al 2019 y en el caso del satélite Aqua del 2003 al 2019. Esos son los periodos de referencia. Bien, entonces, como decía antes, a veces la curva del índice está por encima de la climatología y a veces por debajo, ¿no? Entonces, otra forma de ver eso con una sola curva es mostrar las anomalías. En este gráfico se ven más claramente los periodos donde el índice estuvo por encima y por debajo del valor climatológico. Por último, para la solapa de series temporales, tenemos otra opción que es ciclos individuales. Aquí lo que vemos es, bueno, en color punteado tenemos la climatología, ¿sí? Y como habíamos visto al principio, mostramos 3 años de datos. Bueno, aquí lo que hicimos fue separar esos 3 años en 3 curvas distintas. ¿Y con qué criterio hicimos el corte? Bueno, básicamente fue un criterio arbitrario tomado por el CISA. Lo que se hizo fue buscar la fecha, el periodo del año donde la climatología presenta el valor más bajo, ¿sí? En este caso corresponde a la fecha finalizada el 28 de julio, al periodo finalizado el 28 de julio. Entonces, lo que se hizo fue considerar como inicio del ciclo la fecha 28 de julio. Y a partir de ahí se separaron los 3 años en 3 curvas distintas. Esto permite hacer una comparación de los ciclos individuales entre sí y con respecto a la climatología. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera solapa, que es la de distribuciones. Esto tiene bastante similitud, esta solapa, con lo que ya se vio en la primera, ¿no? Como ustedes observan, aquí a la izquierda tenemos una serie de fechas, en este caso son el mismo periodo para distintos años, solamente que aquí están ordenados cronológicamente los años. Lo que podemos observar es la distribución de los valores del índice para la unidad administrativa seleccionada, pero no como boxplot, sino como una función de densidad de probabilidades, ¿sí?
Eso es lo que se observa en la parte izquierda del gráfico. En la parte derecha lo que observamos, en vez de ser los valores del índice, son los valores de las anomalías, ¿sí? O sea, las anomalías son las diferencias entre los valores del índice y la climatología. Entonces, aquí la parte derecha del gráfico se puede observar mejor las épocas que son más secas. Es decir, por ejemplo, aquí 22 de abril de 2008, 23 de abril de 2009, vemos que las anomalías son de las más negativas que presenta el NDVI para el departamento de Adolfo Alsina, ¿sí? Muy bien. Esto Santi, muestra... Sí, adelante. perdón que te interrumpa. Sí, ¿Podés explicar de vuelta el concepto de climatología en la sí, curva anterior? claro. La climatología, o sea, en series temporales, Sí, sí, exactamente. bien. Bueno, la climatología básicamente es un valor promedio, en este caso, del índice para una unidad administrativa en un intervalo de tiempo. Entonces, supongamos que el intervalo de tiempo es 2001 a 2010, 10 años. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, tomemos para esos 10 años el mismo periodo. Supongamos el periodo que va del 1 de enero al 16 de enero. Entonces tomamos el 1 de enero al 16 de enero de 2001, de 2002, de 2003, de 2004, y siempre para los datos de Adolfo Alsina, ¿sí? Entonces, lo que hacemos son promediar los valores de esos 10 años para Adolfo Alsina y obtener un único valor, que es la climatología, ¿sí? Entonces, eso nos da una medida de cómo es el NDVI en Adolfo Alsina para del 1 de enero al 16 de enero en líneas generales. Es un valor representativo. Después, lo que hacemos es comparar, en este caso, el promedio de los valores de NDVI de Adolfo Alsina contra la climatología, con el objetivo de ver si estamos por encima o por debajo del periodo de referencia, ¿sí? Esa anomalía da de alguna manera una medida de si, digamos, si el NDVI está por debajo, eso estaría asociado a condiciones de mayor sequía o de menor verdor, y lo mismo cuando está por encima. Ese es básicamente el concepto. ¿Cómo se calcula? Está explicado también en el texto, ¿sí? Yo considero que por ahí para entrar más en detalle y no desviarnos del asunto, les recomiendo leer ese texto, ¿sí? Pero no sé si se entiende de todos modos lo que acabo de explicar de climatología. En tal caso, no sé, prosigo y si quieren después volvemos sobre el tema. ¿Te parece? Sí, me parece que quedó clarificado y si surge de nuevo la duda, la retomamos al final. Bien. Bueno, entonces volvemos a la parte de distribuciones. Repito rápidamente, aquí tenemos las distribuciones del índice para la misma época en distintos años y lo mismo para las anomalías. También, considerando lo que se vio en series temporales, considerando la temporalidad, acá tenemos lo mismo que en el gráfico anterior, pero acá vemos los últimos 24 meses. Es decir, ya no es más la misma época en distintos años, sino que es tomar el último dato, ir 24 meses hacia atrás y ver las distribuciones de los valores del índice y de las anomalías, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre un gráfico y el otro. Por último, tenemos los mapas, que no podía faltar, donde acá se pueden observar los valores del índice para la unidad administrativa seleccionada. Tenemos dos mapas aquí. El primer mapa es el mapa de los valores del índice, ¿sí? Tal como los reporta el producto de Modis. Y en el mapa de la derecha lo que tenemos son los valores del índice pasados a percentiles, ¿sí? Es decir, esos percentiles uno los podría ver como,
digamos, si son altos los percentiles, si están cerca del 80, 90, 100, como que son valores de índice que están entre los más altos dentro de, si uno considera una comparación contra el periodo de referencia. Lo mismo sucede si en caso contrario, si los valores de NDVI son bajos, 0, 10, 20, 30, eso significa que los valores de NDVI son bajos con respecto a lo que se observó para este departamento durante el periodo de referencia. ¿Sí? Entonces, básicamente la idea es, en el resumen, tener un contexto temporal, ¿sí? Al igual que en series temporales, pero también el hecho de tener distribuciones de valores para un departamento da algún grado de la idea de cómo es la distribución de los valores a nivel espacial. El mapa lo que hace es completar la visualización para que el usuario pueda ver efectivamente cómo es la distribución de valores espacialmente en el departamento. Pero con eso creemos que se cubre lo que serían digamos, los aspectos temporales y espaciales de las distribuciones de NDVI y EBI. Muy bien. Con esto finaliza la exposición con respecto a esta aplicación. Voy a volver al PowerPoint. Vamos a pasar a la segunda aplicación, que es índices de sequía. ¿Sí? Bien. Vos, Alessio, anda diciéndome si hay alguna duda que necesite ser respondida de inmediato, por favor. ¿Sí? Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Bueno, a ver. Aquí está. No. Un segundito que voy a correr esto porque... ahí. Bueno. Esta es la aplicación que se llama índices de sequía. Es la segunda dentro del menú monitoreo. ¿Sí? Bueno, aquí como ven, el menú interactivo está ubicado a la izquierda y a la derecha se encuentran las solapas con los distintos informes. ¿Sí? También en el menú de la izquierda tenemos un botón denominado que son estos controles, y otro botón en la zona principal, en el panel principal, denominado que estoy viendo, con las mismas funciones, con la misma idea que se expuso anteriormente, que son estos controles, indica al usuario, digamos, da una descripción del uso de cada uno de los controles y para qué sirve, y que estoy viendo indica que intenta dar una explicación de qué es lo que se está visualizando en el panel principal. Además acá hay un último panel que dice ayuda, que yo lo mencioné anteriormente. Aquí están descritos los índices que usamos, y además es importante notar que hay una tabla con 7 categorías de sequía. Estas categorías de sequía son 7, 3 categorías para sequía, 3 para excesos de humedad y una categoría para condiciones normales. Para cada índice que vamos a utilizar está la definición explícita de qué valores del índice entran en cada categoría. ¿Sí? Bien, eso para que lo tengan en cuenta, porque ya de entrada en este panel lo que nosotros observamos son valores de estos 4 índices de sequía para un periodo de tiempo. ¿Sí? En este caso estos son los últimos valores de los que disponemos para estos índices. En este caso, como ustedes observan, podemos seleccionar un país, y aquí ya no seleccionamos unidades administrativas, sino estaciones. Estas son las estaciones meteorológicas que han contribuido las instituciones que son parte del CRC-SAS. Entonces, una vez que el usuario selecciona la institución, el país y la estación, perdón, es posible visualizar los 4 índices de sequía que se muestran
a lo largo de toda esta aplicación para distintas escalas temporales. 1 mes, 2 meses, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 y 48 meses. Bien, entonces, como vimos, la escala temporal seleccionada por default es 3 meses. Es por eso que el último periodo de 3 meses del que disponemos datos va desde el 11 de febrero de 2021 al 10 de mayo de 2021. Como vamos a ver de aquí en más, y ya creo que se explicó en el webinario anterior, nosotros calculamos los índices de sequía, ¿sí? No una vez por mes, sino 6 veces por mes. ¿Cuáles son esas 6 veces por mes? Bueno, coinciden con lo que se denominan péntadas. Un mes tiene 6 péntadas, la primera va del 1 al 5, la segunda del 6 al 10, luego sigue del 11 al 15, del 16 al 20, del 21 al 25 y del 26 al final del mes. Cada vez que se cierra una de las péntadas del mes, unos días después, se calculan los índices de sequía considerando las escalas temporales, 1 mes, 2 meses, 3 meses, etc. Es decir, tenemos escalas temporales con distinto ancho de ventana y esa ventana se va corriendo hacia adelante cada 5 días. El próximo dato corresponderá al periodo que va del 16 de febrero de 2021 al 15 de mayo de 2021. Y obviamente esto es un periodo de 3 meses porque la escala temporal seleccionada es de 3 meses. Entonces, lo que vemos acá son 4 relojitos, ¿sí? Los relojitos tienen colores de fondo que están vinculados a las escalas definidas en la tabla que les mostré anteriormente. Es decir, el marrón más oscuro es sequía extrema y el turquesa más oscuro es extremadamente húmedo. Entonces, el color que está por detrás de la aguja pone en contexto el valor del índice con su categoría, ¿sí? O sea, vincula el valor del índice con la categoría, en este caso es sequía moderada. El iconito que aparece a la derecha del número indica si digamos, cómo varió el índice respecto de la péntada anterior. Es decir, aquí vemos que en el caso del SPI aparece el valor menos 0,48. Quiere decir que en el periodo 6 de febrero de 2021 al 5 de mayo de 2021 se reportó un índice SPI3 cuyo valor es menos 0,48. Una péntada después, que es el periodo actual, 11 de febrero al 10 de mayo, se registró un SPI3 con valor menos 0,74, es decir que el valor del índice decreció. La flechita roja hacia abajo indica que el valor del índice ha disminuido, la flechita verde para arriba indica que se ha incrementado. Es una forma rápida de poder ver la variación respecto al periodo anterior. El igual indica que se ha mantenido en el mismo valor. Bien. Entonces eso da un pantallazo de la situación actual. Voy a pasar a la segunda solapa, que es series temporales. Bueno, como su nombre le indica, acá se muestran, al igual que en el caso del NBI, la progresión temporal de los valores de un índice para un país, una estación y una escala temporal. En este caso seguimos con la misma estación, Aeroparque Buenos Aires, y el mismo índice, SPI3. Bien, fíjense que en periodicidad de datos tenemos seleccionada la opción meses, ¿sí? ¿Qué significa meses? Que considerando el último dato, que es el periodo finalizado el 10 de mayo, nos vamos a ir moviendo para atrás 6 péntadas. Entonces fíjense, tenemos 10 de mayo, 10 de abril, 10 de marzo, etc. Si quisiéramos ver todos los valores intermedios, deberíamos seleccionar péntadas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a recargar esto porque se me había cerrado, había quedado callado y se me había cerrado la aplicación.
Parece que hay un problema de lentitud. Bueno, no se preocupen porque de todos modos tengo abierto en otro lado, en un servidor propio, el mismo informe. Esto está desactualizado porque está en un servidor de desarrollo, pero es el mismo informe, ¿sí? Aquí estamos viendo la misma curva, la misma serie temporal, ¿sí? Fíjense que en este caso el último dato es del 31 de julio, porque es una base de datos vieja de testeo, y el anterior es el 30 de junio. Si vamos a péntadas, fíjense que el último valor es del 31 de julio, 25 de julio, 20 de julio, 15 de julio, etc. Eso nos permite definir la granularidad de los datos, ¿sí? Si es por péntadas, que son aproximadamente 5 días, décadas, 2 péntadas, o meses, 6 péntadas. La cantidad de datos a mostrar simplemente nos indica cuántos puntos vamos a ver en la pantalla, ¿sí? Podemos seleccionar más datos para ir un poco más hacia atrás. Bien, luego tenemos esta opción que indica qué tipo de gráfico vamos a visualizar. Bueno, por default vemos la estación seleccionada solamente. Hay otra opción que vamos a ver a continuación, que es esta estación comparadas con las vecinas geográficas. Sin embargo, antes de irme a esa opción, quisiera destacar que lo siguiente, aquí estamos viendo solo los valores del índice para una estación, coloreados de acuerdo a la categoría de sequía. Pero también podemos ver cómo son estos puntos en relación a mismos periodos de años anteriores. Aquí lo que se observa por detrás son box plots que indican los valores de índice para el mismo periodo en años anteriores. Entonces, por ejemplo, este punto que estoy seleccionando es el del periodo de 3 meses que finaliza el 15 de junio de 2019. ¿Sí? Entonces, es un valor que es menos 0,47. Lo que vemos por detrás es un box plot, ¿sí?, de todos los valores para todos los periodos que finalizan el 15 de junio. Entonces vemos, en este caso, el SPI 3 está un poquito por debajo de la mediana, pero todavía está dentro de los valores que se consideran como categoría normal, ¿sí?, que es entre menos 0,5 y más 0,5. Esto es como para darle un contexto histórico o temporal a los valores del índice. Bien. Entonces, aquí lo que vemos es la misma curva, ¿sí?, con los valores del índice, y otras curvas que corresponden a estaciones geográficamente vecinas. Consideramos para este gráfico geográficamente vecinas aquellas que están dentro de un radio de 250 kilómetros aproximadamente. Entonces esto permite darle un contexto espacial también a la serie temporal. Bueno, voy a volver aquí entonces para seguir en la página del CISA con el tercer informe, que es mapas de calor. Mientras esto carga, voy a explicar los controles. Al igual que para series temporales, tenemos país, estación, índice y escala temporal, y también periodicidad de datos. En la serie temporal, lo que habíamos visto era los últimos valores del índice, 6 meses, hasta 24 meses creo que teníamos, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a ver es toda la historia en este mapa de calor. Fíjense que podemos seleccionar un intervalo para seleccionar, por ejemplo, bueno, no quiero ver toda la historia, quiero ver desde el 2010 al 2021, ¿sí? Entonces, esto hace que se recargue el gráfico y veamos todos los valores del índice. En este caso son, como seleccionamos periodicidad mensual, estamos viendo los valores de SPI de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Si seleccionamos por péntadas, vamos a ver muchas más celdas, ¿sí? Porque es la granularidad mayor que tenemos, ¿sí?
Este gráfico lo que permite es detectar rachas de periodos secos y húmedos a lo largo de la historia. Podemos identificar lo que más adelante vamos a ver de alguna manera como eventos secos y eventos húmedos, ¿sí? Y permite ir viendo todos los valores para cada uno de los periodos. Bien. Vamos a pasar ahora a los mapas. Bueno, estos mapas, ¿sí? También permiten ver valores de índice, pero no son series temporales, sino que son valores específicos para un periodo. Fíjense que acá ya no seleccionamos ni país ni estación meteorológica porque vemos todos al mismo tiempo. Lo que sí seleccionamos es el índice, la escala temporal, el año y el periodo. Entonces acá por default vemos el último periodo, que va desde el 11 de febrero al 10 de mayo. Como se observan, tenemos puntos coloreados con los valores del índice para distintas estaciones, ¿sí? Bueno, ahí está. Cuando uno hace clic sobre una estación, ve los datos de la estación con el valor del índice. Y bueno, también como se observan hay muchos puntos en gris que son datos faltantes. Como esta es la última fecha, probablemente haya instituciones que o bien no hayan reportado ciertos datos o que los datos en sí sean faltantes por alguna razón. O que el índice no haya podido ser calculado porque por ahí la estación es muy corta y tiene pocos datos para el periodo de referencia. Es decir, hay diversas razones por las cuales esto puede suceder, ¿sí? Estos datos pueden ser descargados a CSV, ¿sí? Cada dato está georreferenciado por latitud y longitud, y se puede también descargar el mapa a un archivo PNG. También es posible ver un mapa interpolado utilizando Kriging. Aquí lo que vemos es una interpolación espacial de estos valores en una grilla de 0,25 grados por 0,25 grados, ¿sí? Hay que tener cuidado también un poco con la interpolación porque si hay muchos valores faltantes, lo que aparece en el mapa puede no ser significativo, así que ojo con eso. Este mapa puede ser descargado a PNG y al ser un mapa interpolado, donde cada punto corresponde a una celda, lo podemos descargar como raster en formato GeoTIFF, ¿sí? Bien. Vamos a pasar entonces al tercer, a la quinta solapa, que es eventos. Aquí lo que vamos a poder hacer es identificar eventos de sequía. Algo de esto ya se explicó en el webinario anterior, ¿sí? Al respecto. Los eventos de sequía son periodos de tiempo definidos por un umbral del índice y una duración mínima. Entonces, dado un país y una estación meteorológica, así como también un índice y una escala temporal, nosotros podemos buscar aquellos periodos de tiempo con duración superior a X cantidad de pentas, en este caso 18 péntadas, durante las cuales el valor del índice seleccionado esté por debajo de cierto umbral, ¿sí? En este caso consideramos por default menos 0,5, ¿sí? Entonces, veo que hay un poco de demora en el servidor, voy a pasar nuevamente a mi servidor de desarrollo. Como ustedes pueden observar, aquí hemos seleccionado tipo de evento seco, entonces va a buscar para la estación Aeroparque Buenos Aires todos los periodos de duración mayor a 18 péntadas donde el índice estuvo por debajo de menos 0,5. Y nos va a presentar una tabla donde vamos a ver el comienzo y el fin de cada uno de los eventos, la duración, fíjense que la duración es siempre mayor o igual a 18 péntadas,
el valor extremo, la intensidad y la magnitud. El valor extremo para el caso de eventos secos es el mínimo valor del índice que tomó durante ese periodo. Para el caso de eventos húmedos es el máximo valor del índice. La intensidad es el promedio de los valores del índice durante mientras haya durado el evento. Es decir, que entre el 26 de marzo y el 15 de julio de 1961, el valor promedio del índice SPI3 fue menos 1,20. La magnitud, por otro lado, no es el promedio, sino la suma de los valores del índice. También es posible visualizar ese periodo con un gráfico. Vemos el umbral, vemos la intensidad y vemos todos los valores del índice. ¿Sí? Bueno, por último, a ver, vamos a volver aquí. Voy a tratar de presentar el mapa. No sé si probablemente haya bastante gente ingresando y por eso tengamos este problema. El mapa básicamente, en vez de mostrar eventos de sequía históricos, lo que muestra es cómo es la situación actual, ¿sí? Entonces, a ver si termino de cargar. No, realmente está muy lento. Voy a pasar al próximo, a la próxima solapa. A ver, aquí está. Ya está. Santi, Sí, antes decime. de pasar, hacemos algunas preguntitas que Sí, por quedaron supuesto. pendientes. Sí, cómo no. Bueno, a ver, acá tengo... Bueno, un poco yo estuve respondiendo algunas preguntas por el chat. Como mencionaste, todo se puede descargar, tanto en CSV como las imágenes. Acá hay algunas preguntas con respecto a los datos faltantes. Si podés Sí. clarificar un poco el tema de los datos faltantes, de por qué no se calcula el SPI y el SPEI cuando falta un dato. Claro, el tema es así. A ver, supongamos que como dijimos antes, estos índices se calculan sobre precipitación acumulada de, por ejemplo, 3 meses, en el caso del SPI3. Es posible que en un periodo de 3 meses haya datos de precipitación faltante que falten por distintos motivos, porque no se registraron, o porque se cargaron mal, se detectaron que había valores erróneos y se tuvieron que eliminar, o que sean datos faltantes también en el periodo de referencia, ¿no? Que es el 1971-2010. Cuando hay datos faltantes para el periodo de 3 meses actual, si esa cantidad de datos faltantes excede el máximo permitido por la política de faltantes, que no quisiera entrar en demasiado detalle, pero eso también lo tenemos documentado, si excede la cantidad de datos máximos faltantes aceptables, entonces la precipitación acumulada de esos 3 meses también está como faltante y por consiguiente el índice asociado a esa precipitación que está faltante también es faltante. Otra cosa que puede suceder es que en la estación, una de las estaciones, tenga muy pocos datos durante el periodo de referencia. Por ejemplo, durante 1971-2010, si una estación comenzó a funcionar en 1990, va a tener la mitad de los datos faltantes. Entonces no se va a poder ajustar una función de distribución de probabilidades que luego dé origen al índice, ¿sí? Entonces, esos básicamente de forma somera son las razones por las cuales pueden existir valores faltantes del índice, ¿sí? No sé si eso responde la pregunta. Sí, me parece que está súper claro. Y después tenemos otra pregunta con respecto a las rachas secas de Viviana Nieves, que acaba de preguntar qué metodología usan para el cálculo. La metodología que usamos es básicamente
tomar los valores del índice seleccionado para la estación seleccionada y a través de los parámetros definidos por el usuario, en este caso queremos buscar eventos secos, es decir, donde el valor del índice esté por debajo de cierto umbral. ¿Cuál es el umbral? Bueno, en este caso definimos como menos 0,5, pero se puede cambiar. Y por otro lado, además definimos la duración mínima del evento, porque por ahí un evento cortito de 3 péntadas no es significativo. Entonces, lo que le permitimos al usuario es definir la duración mínima de péntadas que éste considere que es significativo para el estudio que esté realizando. Entonces, lo que se hace es básicamente, a partir de estos parámetros, buscar todas las rachas todas las secuencias de series temporales de valores de índice, donde ese índice esté por debajo del umbral y donde esa racha tenga una duración mínima de X cantidad de péntadas, ¿sí? No es nada más que eso. Si un evento de n péntadas cumple con esas condiciones, entonces, bueno, se calcula la duración, el valor extremo, la intensidad y la magnitud. Y es posible visualizarlo aquí. Santi, te hago un Sí. comentario con respecto. En el webinario pasado, donde charlamos un poco sobre la amenaza, cómo caracterizar los eventos secos, hablamos de la definición de eventos secos y el cálculo de las métricas y demás. En la página del CISA hay una entrada a ese webinario donde está también el video, con el mismo formato que el webinario que estamos dando hoy. Y ahí están todos los detalles para que puedan sacarse las dudas con respecto a los eventos secos. Exacto, y además, bueno, yo incluí el material que vos habías hecho, Alessio, para el webinario anterior, dentro del PowerPoint. Ahí están los scripts para calcular los índices SPI, SPI e identificar los eventos secos. La lógica es exactamente esa, ¿sí? Perfecto. Y te hago una última pregunta, Santi, de Gustavo Pitaluga, que pregunta sobre la actualización de los productos. Si, digamos, si es de, por ejemplo, hoy viernes 14 de mayo, ¿ya están disponibles en las fechas del día de ayer, 13 de mayo? No, porque generalmente, en el caso de las estaciones in situ, en general están 2 días, los índices del 10 de mayo están disponibles el 12 al mediodía. En el caso de los productos satelitales, son como 4 días, porque de por sí los productos satelitales son publicados con una cierta demora y después nosotros tenemos que hacer cierto procesamiento. Ahora eso después cuando vayamos al producto CHIRPS lo voy a mostrar, ¿sí? Bueno, perfecto. Gracias, Santi. de nada. Bueno, acá está el mapa del que había hablado, de los eventos. Acá podemos ver en el mapa distintas estaciones para las cuales se muestran una o dos variables. En este caso, estamos viendo estaciones y dos variables, duración y magnitud. Entonces, por ejemplo, vemos que en esta estación tenemos un evento seco que dura hasta la actualidad de 72 péntadas de duración y con esta intensidad y magnitud, ¿no? En este caso, la duración está identificada a través del color y la magnitud a través del radio del círculo, ¿sí? Los círculos pequeños indican que la magnitud no es muy grande, ¿sí? Aunque yo recomiendo usar la intensidad, porque la magnitud también depende de la duración, porque es la suma de los valores del índice. Entonces, obviamente, cuando el evento es más largo, la magnitud también es más larga. En cambio, la intensidad muestra el promedio, ¿sí? Y después, bueno, podemos ver duración, magnitud e intensidad por separado, ¿sí? Acá tenemos combinaciones de dos variables para ver más información. Bueno, por último tenemos el informe de rankings. Esto es simplemente una tabla donde se muestra la estación seleccionada, ¿sí? Seguimos con Aeroparque Buenos Aires, y el índice seleccionado, en este caso el SPI 3. A ver, vamos a recargar de nuevo, y por las dudas paso a este que está acá. Bueno, como vemos, en este caso es Aeroparque Buenos Aires, vemos el valor actual y los valores de estaciones vecinas.
Nuevamente, acá consideren que faltan datos y estaciones porque es una base de testeo. Yo mientras puse a cargar el otro informe, porque evidentemente está entrando gente y hay demoras. Pero bueno, en definitiva, vemos el valor del SPI para la estación seleccionada y las geográficamente vecinas, el ranking que indica el valor de ese índice en un contexto histórico para el mismo periodo en años anteriores en la estación. Valores de ranking como 1, 2, 3 indican valor alto del índice, y valores bajos, por ejemplo en este caso sería 58, así, son valores negativos del índice o valores muy más bajos que denotan condiciones de sequía. A continuación tenemos algunas columnas que indican el máximo y el mínimo del índice para ese periodo y también para la serie temporal completa. ¿Sí? Esto es para verlo organizado a modo de tabla y con alguna información histórica. Bueno, a ver. Esto sería con respecto a los